Saludos, buenas noches, lunes 20 de junio, espectadores de Asturias Televisión, ya lo tenemos aquí. El pasado viernes 17 de junio fue un día histórico para este programa y esta televisión, ya que la Asociación ATR de Asturias, Asociación de Telespectadores y Radioyentes, nos concedió el premio ATR al programa Y, al programa Y, al programa que está con ustedes de lunes a viernes todas las noches a partir de las 10 de la noche, en una gala que se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe y en la cual, pues se reconoció la labor que se realiza desde el sector audiovisual asturiano. Tendremos tiempo en este programa para hablar del desarrollo de dicha gala, para repasar quiénes fueron todos y cada uno de los premiados, repito, todos y cada uno de los premiados, sin olvidarse de ninguno. También tendremos tiempo para hablar con extranjeros que están viviendo en Asturias, más concretamente con un croata, y es que, como saben, la selección española de fútbol mañana juega en la Eurocopa de Francia contra la selección de Croacia, con lo cual es un buen momento para hablar con un ciudadano de esta nacionalidad también íntimamente ligado al mundo del fútbol. Y finalizaremos el programa de hoy hablando de tiro con arco, una tradición ancestral, una tradición guerrera que se recupera ahora por medio del deporte y de otras actividades curiosas que vamos a ver. Un programa como siempre, que tiene tiempo para la solidaridad con el Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Pues el Lemon Game es un juego tan sencillo de ejecutar como difícil de conseguir su premio, aunque el objetivo no es otro que el de ser solidarios y ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. En este caso se trata de recaudar fondos para el sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos tibetanos en India, un asilo de ancianos que han tenido que escapar de la ocupación por parte de China de su país y malviven en estos momentos en esos campamentos de refugiados de Miao. La ayuda internacional a la cual queremos aportar un pequeño granito de arena trata de hacer más estables y felices sus vidas. ¿Cómo se juega? Pues se trata de colocar una moneda como esta sobre ese limón que flota en el agua contenida en esa vasija. El invitado colaborador de esta casa que lo consiga, pues disfrutará de una estancia en el balneario de Las Caldas, en Las Caldas Villatermal, una experiencia fascinante. Si la moneda se va al fondo, como esas que ven ahí, pues ese pequeño dinero, esa pequeña cantidad de dinero, se destinará a esa solidaridad internacional. Vamos a hacer una prueba gráfica, en este caso. Pues vamos a tratar de colocarlo. Y al fondo, en este caso, se fue al fondo la moneda. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Comenzamos la semana y comenzamos precisamente hablando de la gala que tuvo lugar en el auditorio el pasado viernes. Cabecera y comenzamos. Pues como les decíamos, el pasado viernes 17 de junio, en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital asturiana, acogió la gala de entrega de premios de la Asociación ATR. La Asociación ATR, como saben, es la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias, que premió a lo más destacado del último año en el panorama audiovisual asturiano. Uno de los premios correspondió a esta casa, a esa Asturias Televisión, más concretamente a este programa, al Magazín Y, al Magazín Y, que realizamos desde aquí de lunes a viernes durante una hora de duración. Vamos a ver a continuación unas imágenes de la gala, un vídeo que nos ha cedido la propia Asociación ATR y vamos a ir comentando quiénes fueron los premiados. Vamos con esas imágenes. Una gala de entrega celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe y en la que los galardonados fueron, vamos a repasarlos a continuación, a todos y cada uno de ellos. En primer lugar, Gabriel Fernández, radiofonista, con toda una vida ligada a Onda Cero y Cadena COPE en Asturias, premio a toda su trayectoria.
En segundo lugar, tiempo para Juan Carlos Morales por el programa de Radio Nacional de España El Quijote del siglo XXI, que cuenta con algunas de las más destacadas voces del panorama audiovisual español. Premio para Marco Rodríguez López de TPA por el programa Pedaladas Solidarias, que aúna el deporte con el trabajo hacia los más desfavorecidos. También en deportes a Carlos Llamas de la cadena COPE por su programa sobre el 90 aniversario del Real Oviedo. Tras él, distinción para Belarmino Fernández por el programa Yo Soy Rural de TPA, un programa que habla del medio rural en Asturias y también de sus gentes. Y tiempo para esta casa con este programa, el Y, la Y asturiana de Asturias Televisión, primer galardón para esta casa en su primer año de vida. En el apartado musical, premio para Imanol Núñez con el videoclip Puedes ver el sol. Y en la publicidad para Ignacio Galán con Mamatayoe, spot publicitario. Finalmente, en el aspecto educativo, premio al Colegio Público Veneranda Manzano por la Semana de la Comunicación. Recogió el premio el director del centro, José Luis Novoa. Este es un repaso a todos los premiados de esta edición en una gala que finalizó con la banda de gaitas Ciudad de Oviedo. Repaso a todos, absolutamente a todos, sin olvidar a ninguno. Ya que es lo que tiene ser pequeño, que como todo lo tienes muy cerca, pues no te olvidas de ningún premiado. Bueno, una vez conocidos quiénes fueron los premiados, vamos a ver lo que dije, bueno, pues en el transcurso de esa gala, en una breve intervención de un par de minutos. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar al resto de premiados y agradecer la concesión de este premio tanto a ATR como al jurado que nos ha considerado merecedores del mismo. Estamos orgullosos de la concesión de este premio, ya que para una televisión privada y con menos de un año de vida, hacerse merecedores de una distinción como esta en un mercado audiovisual asturiano, dominado por el ente público, lograr un galardón así es señal de que estamos haciendo las cosas bien, o al menos lo intentamos. Tras la caída y cierre de las televisiones locales en Asturias, el ente público de comunicación es el referente audiovisual. Muchos y muy buenos profesionales, trabajando con equipos técnicos e instalaciones de última generación y un presupuesto grande procedente de lo público y lo privado, hacen que tratar de competir o iniciar una aventura televisiva con capital solo exclusivamente particular se convierta en una apuesta extremadamente difícil, pero que estamos, y este premio así lo testigua, llevando a buen puerto. Cuanto más grande es el referente, más se valoran los triunfos y por ello nos sentimos más orgullosos aún. De todo corazón, gracias a la gente que nos ve, a los que entrevistamos día a día, a los colaboradores que semana a semana nos ayudan para hacer un programa que para la siguiente temporada ya prepara novedades. Gracias. En lo personal también gracias. Este programa y esta televisión es Asturias Televisión. Me han devuelto la ilusión tras 2 años de paro forzoso que no recomiendo absolutamente a nadie. Unas gracias que quiero hacer extensivas a quienes hacen posible este programa noche tras noche. Nombres como Bernardo, Javier, José Manuel, Arantxa, Beatriz, Sonia, Enol o Alejandro. No les dirán nada, pero gracias a su trabajo diario, a su esfuerzo y dedicación, un trabajo diario que en este día yo represento, hacen posible que este programa y este premio sean hoy una realidad. Para finalizar, quiero dejar el agradecimiento más especial a mi familia, en especial a mi mujer y a mi hijo. A mi mujer y a mi hijo que durante los 2 años más difíciles de mis 41 años fueron el principal apoyo con el que hubiera podido soñar. Como diría un de actualidad famoso tuitero catalán desde hace días, héroe de España, Paula y Dani, con vosotros empezó todo. Así que lo mejor está por llegar. Muchísimas gracias. Bueno, pues esas eran las palabras referidas a este programa, al Y, a la Y asturiana de esta casa de Asturias Televisión.
Una intervención que venía precedida de un vídeo que les ofrecemos a continuación y que es un pequeño resumen y homenaje a todos los que hacen posible el programa, aunque como van a ver en las imágenes nos hemos olvidado de muchos, ya que afortunadamente son tantos que todos no cabrían. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el plató de Y, en el plató de la Y asturiana, el lugar desde el que todos los martes, miércoles, jueves y viernes y también los fines de semana, recopilando lo mejor de la semana, les ofrecemos nuestro programa, un programa de 90 minutos en el cual los protagonistas son nuestros invitados y colaboradores. Venga, Dios mío, cógela sin es miedo. oscura y alberga grandes peligros. Sin miedo. Ay, Luis. No pasa Mira, nada. Luis, se va a poner súper nerviosa no pasa ella. absolutamente nada. Vale. Bueno, pues una culebra Esto como no te ha esa, apagado, una esto no te ha apagado. natris. Pues mira, esto pasa en las casas grandes, porque en las pequeñas yo te puedo asegurar que con Enol, el presentador de la pecera, me llevo muy bien, salvo los días que cuando acaba su programa manda a la gente ir a acostarse. ¿Dormidos? No. Atención, que aquí va a haber tiros. Fogueo solo. Aquí va a haber tiros. Bueno, Ahí está. ¡No! No, pero aguantó. ¿Aguantó, usted cree? No Nada, sé. hemos ganado. El Bueno, cuerpo, ¿eh? ahí, yo creo que debería aguantar un poco más. No, la composición de fuerzas fue perfecta. Vale. Ah, bien. Luego da migraña. El escudo lo mismo. Esto. Claro, pero que nos mandara un buen deseo para los asturianos que en este momento nos están viendo, pero que me lo dijera en tibetano. Tuchiche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, pues ese era el vídeo de presentación de este programa del YEDES Asturias Televisión. Y para profundizar este tema y el autobombo que hoy nos estamos dando, porque estamos súper orgullosos del premio que recogimos el pasado viernes 17, pues vamos a hablar a continuación, por extraño que parezca, con el presentador o conductor, como dirían los hispanoamericanos, de dicho programa, con Juan Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con vosotros y de sentarme, bueno, pues en este asiento que me es tan poco habitual. ¿Satisfechos con la concesión de este premio por parte de ATR, supongo? Sí, pues muy satisfechos, la verdad, con la consecución de este premio, que agradecemos muchísimo a la asociación ATR, bueno, pues a su jurado, pues habernoslo concedido y del que pensamos, bueno, que es pues un premio al trabajo, al esfuerzo, al tratar de hacer las cosas bien, al tener sensibilidad con colectivos pues desfavorecidos, al tratar de dar voz a muchísimas personas, ideologías, creencias, aficiones. Bueno, un premio que, como diría el rey emérito, nos llena de orgullo y satisfacción y que nos anima, bueno, pues a seguir adelante, bueno, pues tratando de hacer las cosas al menos como hasta ahora. Siempre se puede mejorar, pero creo que al menos como hasta ahora que podemos continuar haciendo las cosas en este caso. ¿Qué valoración haces de la gala que tuvo lugar el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe? Yo creo que fue una gala muy bonita. Y muy sencilla y elegante a la vez, ¿sabes? Donde, bueno, pues hubo una foto de familia para todos, donde cada premiado venía acompañado de un vídeo alusivo a su trayectoria o al trabajo que desempeña, donde, bueno, pues todas las palabras fueron cordiales y de agradecimiento, bueno, donde hubo prácticamente tiempo para todo. Además, bueno, pues sabes o ves que se tocan, bueno, pues muchísimos sectores, la radio, la televisión, también la publicidad, también la música, y que finalizó precisamente con música, como fue el caso de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo, que aportó esa nota de música, esa nota de color que, bueno, a mucha gente se ve quizás en algunas de las fotos. Bueno, pues sacaron inmediatamente el móvil y se pusieron a grabar, bueno, cómo tocan esos chicos dirigidos por Guti, en este caso, y que llenaron de un colorido especial. Pero yo creo que, en mi opinión, una gala muy bonita, además presentada por una persona como Carlos Rodríguez, que tiene una voz
que ojalá llegara yo a esa edad con esa voz, ojalá. Bueno, has citado antes a toda la relación de premiados, a toda, absolutamente toda, porque en algunos lugares, bueno, pues se olvidaron precisamente de vosotros en este premio. Sí, es verdad. Bueno, es lo que nos han comentado, ¿no? Y lo que se ve en la página web. Bueno, quizás el medio público pagado por todos, bueno, pues realizó una completa catalogación de los premiados y se olvidó, bueno, precisamente de este. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver, a todos se nos olvida algo a lo largo del día. Además, ahora pues tienes que ver que estamos en periodo electoral, que hay cosas muy importantes sobre la mesa, que todo el mundo se juega cosas. Bueno, pues es un olvido, pero a ver, precisamente para eso estamos nosotros, para no olvidarnos de nadie en este caso. Muchas veces cuando algo es muy, muy grande, pues tampoco puedes controlarlo todo, pienso yo, ¿no? No lo sé, a veces lo más chico, pues es más fácil que no se te olvide nada, porque quizás tienes muchísimas menos cosas que hacer. Pero, bueno, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que has hecho antes, ¿no? Recordar, bueno, pues quiénes han sido todos los premiados y por qué. Porque estoy convencido, al igual que tú, que todos y cada uno de ellos, pues se lo merecían, ¿no? ¿Cómo valoras las iniciativas por parte, en este caso, de ATR de poner en marcha estos premios? Creo que es una iniciativa muy, muy interesante que una asociación como ATR, como la Asociación de Telespectadores y Radioyentes, bueno, pues haya creado unos premios de esta categoría para reconocer el trabajo anual. Decía uno de los premiados, decía, yo no trabajo para recoger premios, pero siempre es una satisfacción que a uno le reconozcan el trabajo, y eso lo suscribo 100%, porque verdaderamente, oye, pues es como un estímulo, como un impulso para seguir haciendo las cosas y para seguir esforzándote día a día y saber, bueno, pues que hay gente que está pendiente de lo que haces, que lo valora, que te ayuda también a corregir, bueno, pues esos posibles fallos que puedas tener, que son muchos, por lo menos en nuestro caso, seguro, en mi caso y en el caso que lleva este programa, seguro que son muchísimos fallos, pero que para la siguiente temporada, bueno, pues esperemos que se vayan corrigiendo y que cada vez, bueno, pues seamos capaces de hacer un producto pues mejor y más atractivo para los espectadores asturianos, sí. Y finalizamos preguntándote por los proyectos a futuro. Se acerca el verano, se acerca el tiempo de las vacaciones, hay que hablar ya de la próxima temporada. ¿A futuro? Pues a futuro completar lo que es esta temporada, tratar de recaudar cuantos más fondos para el asilo de ancianos en el Tíbet sea posible con la colaboración de los invitados y de los colaboradores, y pensar ya en la siguiente temporada que comenzará aproximadamente el 15 de septiembre, más o menos con el inicio de las fiestas de San Mateo, y en la cual, bueno, pues va a haber novedades, vamos a continuar con algunos de los apartados actuales, incluiremos otros, haremos caso de las sugerencias precisamente de los espectadores, cambiaremos pues también, ¿por qué no?, un poquito el decorado, el set en el que nos encontramos, y en la que, bueno, la aspiración es que de nuevo los asturianos que nos ven vuelvan a confiar en nosotros, que tengan un huequín en la noche para estar con nosotros y que se lo comenten a otros. Oye, mira, puedes ver este programa que está bien. Esa sería la mayor recompensa. Y espero que para la temporada que viene, bueno, pues ATR yo creo que tiene pues dos candidatos claros, como es Asturias es Noticia y como es también el programa de La Pecera, que yo creo que van a ser dos firmes candidatos para alzarse con un nuevo premio ATR, eso espero. Bueno, pues enhorabuena de nuevo por ese premio, gracias por estar con nosotros esta noche. Pues muy bien, nada, muchas gracias a ti y nada, te dejo continuar con el programa. Muchas gracias por invitarme a sentarme aquí en este sofá tan sui generis, en este sofá bañera diván en el que nunca me había sentado. Muchas gracias. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad para, dentro de un momento, hablar con una persona natural de Croacia, rival de España mañana en la Eurocopa, pero que vive afincada en Asturias desde hace ya muchos años. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos esta noche y lo hacemos a continuación, bueno, con ese recorrido habitual que hacemos todas las semanas por personas de distinta nacionalidad a la nuestra, pero que viven en nuestra región, que viven en Asturias y que en buena medida pues son un asturiano más. Aprovechamos durante estos días, bueno, la celebración de la Eurocopa de Fútbol para conocer, bueno, pues esas nacionalidades que se están enfrentando a la selección española. La semana pasada hablábamos con una chica de la República Checa, lo reconocemos, nos ha sido imposible localizar una persona turca y hoy vamos a hablar con un croata que a muchos de ustedes les va a sonar. Nikola Jerkan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues digo yo que a muchos les va a sonar exfutbolista del Real Oviedo, 31 veces internacional con esta camiseta, con la camiseta de Croacia. ¿Cómo ves el partido de mañana? Bueno, yo creo que los dos equipos llegan a un momento bueno. España quizás mejor porque han ganado los dos partidos. Croacia ha perdido una oportunidad buena para sacar el resultado del segundo partido, ganarlo. Ya sabemos por circunstancias que pasaron durante el partido y qué pasó, pero yo creo que los dos, tanto España como Croacia, llegan en un buen momento de juego. España con 6 puntos, Croacia con 4. Turquía tiene 1 punto, Chequia tiene 1 punto. Yo creo que en principio España seguramente quedará primera y Croacia yo creo que se clasificará como segunda. Dicen que les vale el empate a los dos. Tú jugaste al fútbol muchos años, sabes lo que ocurre en partidos como estos. ¿Puede haber apaño o no? Bueno, mucha gente piensa que es difícil de adivinar si puede ser apaño o no, pero yo creo, sabiendo que los dos tienen casi todo hecho, más o menos, España sí, Croacia 99%, además yo creo que viendo cómo están hablando los seleccionadores de los jugadores, el estado de forma, yo creo que es una buena oportunidad para dar oportunidad a otros jugadores que han jugado menos, quizás para reservar a la gente importante, a la gente que ha acumulado muchos partidos durante el campeonato, para darle un descanso, para estar más frescos después de pasar la primera ronda. Bueno, es difícil de decir si puede haber apaño. Yo creo que los dos le van empate, pero yo creo que no van a jugar al empate. Yo creo que tanto Croacia como España tiene gente de mucha calidad, son dos equipos de mucho prestigio y yo creo que van a jugar a ganar los dos. Cuando se vio una situación de estas y se está bajo en el campo, ¿esto se habla los jugadores de uno con el otro equipo? Bueno, yo por experiencia había casos porque nos cuadraba a los dos equipos. Entonces había momentos, igual durante el primer tiempo, o cuando llega un momento que se acerca al final del partido y si un resultado beneficia a los dos, ¿por qué vas a arriesgar? Puede ocurrir, pero bueno, me extraña mucho porque la situación de los dos es buena. Claro. ¿Cómo valoras la actual selección croata? Bueno, yo creo que es una selección muy potente. Muy potente. Yo creo que bueno, nosotros tuvimos en inicio primera vez cuando compitió Croacia en Eurocopa en 96, cuando empezamos era una buena selección, eran comienzos. De hecho, en mismo primera Eurocopa quedamos quintos, en el Mundial de 98 terceros y era muy buena, muy potente, pero yo creo que este equipo tiene ganas de superarnos y yo creo que tiene mimbres para hacer algo importante. Es difícil compararla con la selección que ha quedado tercera en el Mundial, esto es una Eurocopa, es distinto, pero yo creo que tiene jugadores muy importantes, jugadores que juegan en equipos punteros de España, de Italia, mismo Modric, que es el motor de Madrid, Rakitic, que es un jugador importante de Barcelona, Mandzukic en Juventus, sin nombrar a los demás. Yo creo que Croacia tiene buena mimbre. ¿Y España? España me recuerda al primera Eurocopa que ganó, no primera Copa, pero bueno, de Luis Aragonés, sí, de 2008, que ha afrontado los partidos y ha soletado los partidos con mucha, yo diría, superioridad a los contrarios y sin embargo último Mundial de Brasil fue un fracaso y yo creo que los comienzos se ven buena pinta. Yo creo que Del Bosque acertó con elección de los jugadores. Había jugadores que
que en principio iban a acudir a selección, pero al final se optó por otros jugadores que yo creo que encontró un equilibrio y yo creo que tiene muy buena pinta para repetir de ganar la Eurocopa otra vez. Vamos a hablar un poquito de ti, ya no como deportista, sino bueno, como ciudadano croata que llegó a Asturias. Llegaste a Asturias en el año 1990. 1990. Ya llovía. Ya llovió un poquito. Sí. Bueno, ¿cómo recuerdas? ¿Cómo fue tu llegada a Asturias? ¿Con qué imagen fue la primera que recuerdas de Asturias? Bueno, yo, primero, imagen de España. Yo cuando vine aquí, fiché por Oviedo sin tener mucha información. Bueno, tenía un compañero que jugó conmigo en Hajduk Split, que vino un año antes, Nenad Gračan, que era un compañero mío tanto en Hajduk Split como después, posteriormente aquí. Y bueno, sabía que era un club estable de aquella, acaba de descender, pero de imagen de España no. Pero te voy a contar una anécdota. Cuando al llegar a Aranón era mediodía y no había avión para Oviedo hasta de noche. Entonces había 2 personas esperándome en el aeropuerto, los 2 sin saber inglés. Entonces estuvimos en el coche, casi hablando con las manos, casi un par de horas hasta llegar. Pero me sorprendió la imagen, porque yo de España tenía una imagen como, ahora voy a llegar a España, voy a ver el playas, y llego y veo Castilla todo liso, quemado, era pleno verano. Y de repente entramos en Asturias al túnel, lloviendo, oscuro, me queda una imagen impresionante, tan distinto. Claro. ¿Cuál es tu rincón favorito de Asturias? Si tuvieras que quedarte con un lugar para estar en Asturias. Bueno, Oviedo es una ciudad impresionante, por eso me he quedado aquí. Pero hay tantos rincones en Asturias, por eso es paraíso natural. Y es difícil decir solo un sitio. Hay tantos bonitos que es difícil nombrar uno, pero yo me quedo con Oviedo. Claro. Porque después de Oviedo te fuiste para Nottingham, después para Viena, después para Charleroi y decidiste afincarte en Oviedo. O sea, preferiste Oviedo a ciudades como Nottingham, como Viena, como Charleroi y como tu ciudad natal de Croacia en este caso. Sí. Bueno, yo, aparte de España, he jugado en otros países, un par de países distintos, culturas distintas, diferentes, comida. He probado. He visto mucho, pero un país como España, pero bueno, yo también jugué 6 años aquí, que son años que he pasado muy buenos aquí, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Yo creo que de aquella época que hemos jugado a la UEFA, el club estaba estable, estaba a un nivel alto, bien considerado, y después de dar un rodeo, yo creo que, bueno, mi mujer también es de Oviedo, también es una causa por... Eso siempre ayuda. Sí, eso siempre ayuda, pero yo creo que Oviedo tiene algo que no solo a mí, mucha gente que pase un tiempo aquí vuelve. Claro. Tu mujer de Oviedo, tu niña de Oviedo, eres prácticamente un asturiano más. Bueno, yo me considero así, como tengo dudas que cuál es mi primera casa, o de Split o aquí. Bueno, solemos pasar mucho tiempo en Croacia también, sobre todo en verano, pero aquí estamos continuamente. ¿Cómo es Croacia? Para las personas que no lo conozcan. Bueno, tiene cosas parecidas de Asturias. Por ejemplo, la parte interior de Croacia tiene paisajes bastante verdes y, sin embargo, la costa es más parecida a estilo Costa Brava, las islas Mallorca, Menorca. Croacia tiene muchas islas. Yo creo que tiene bastante parecido. Yo creo que también, no solo me refiero también al nivel de la gente. Yo creo que la gente tiene algo similar, porque nosotros también estuvimos muchos años por abajo de venecianos y tenemos esta cultura mediterránea. Claro. Yo creo que tiene bastantes cosas en común. ¿Y qué opinión hay en Croacia de España y de los españoles? ¿Cómo nos veis allí? Bueno, yo creo que el ciudadano croata está bastante cercano a español, me refiero de conocerlo, sobre todo por los últimos años por el turismo. El turismo español va mucho a Croacia, sobre todo en los últimos años, y la tiene como gente alegre, gente comunicativa, cercana, en principio buena gente, no... Claro.
En cuestión de gastronomía, que nos citabas antes Sí. de pasada la gastronomía, ¿con qué plato de aquí te quedas y qué plato de Croacia nos recomendarías? Bueno, a mí me encanta potaje. Yo soy... A mí también. Sí. Bien. Y platos de Croacia hay muchos, sí, pero comida tiene cosas parecidas. Depende de regiones también, como aquí en la zona norte se come más fuerte, más en el sur más ligero, también tiene sus cosas, pero tiene cocina mediterránea, sobre todo en la costa, zona de la costa es muy importante y tiene buen producto, tiene buen pescado. Claro, perfecto. Oye, en la época tuya de futbolista, aquí en Oviedo, llegasteis a juntaros 3-4 croatas en el equipo. Si no recuerdo mal, en distintas épocas, tú, Grakan, Jankovic sí. y después Prosinecki. Sí. Bien, era casi, tendría que ser en Croacia, debía haber gente que conocía perfectamente el Oviedo. Sí, bueno, coincidió que nosotros cuatro estuvimos aquí y había otros jugadores que jugaron en otros equipos, por ejemplo, Šuker, Jarni en Real Madrid, los dos. Sin nombrar, había otros, uno Ravnic que estaba en Valladolid. Coincidió que había en aquella época, bueno, yo creo que ahora, hace un par de años no había tantos jugadores croatas en España y ahora han vuelto otra vez y hay un bastante número de jugadores. Yo creo que es un fútbol que le conviene al jugador croata, porque el jugador croata se considera un jugador técnico. En principio, yo creo que el fútbol en España tiene un conjunto, tanto técnica como táctica, en un nivel muy alto. Entonces yo creo que siempre aquí en España hubo, podría decir, de ex Yugoslavia antes, muchos jugadores. Claro. Ahora vienen, un par de años hubo una ausencia de jugadores croatas, lo que decía antes, pero ahora vuelven otra vez. Vuelven a venir a España. ¿Y qué tiene el tema vuestro, el tema de los croatas, que aprendéis también el español? Porque lo aprendéis a la perfección. Pues yo creo, porque el nuestro es muy difícil. ¿Sí? Idioma, yo creo que sí, para la gente de fuera yo creo que es un idioma muy difícil. Claro. Y bueno, yo creo que todo el mundo lo dice que a los idiomas que se nos da bien. Yo creo que puede ser. Puede ser una razón porque el nuestro es muy difícil y el otro cogemos más rápido. Pues precisamente te voy a pedir que en croata, utilizando tu idioma natal, bueno, pues que nos desees, no sé, buenas noches a todos los asturianos. Laku noć, asturiani. Perfecto. Y muy brevemente, ¿un resultado para mañana? Un 1. 1-1. Perfecto también. Pues te vamos ya como recta final mira, te cayó ahí, me parece. Vale. A pedir que participes en el juego solidario de limón. Se trata de que con pericia y con destreza trates de colocar la moneda sobre este limón, que se queda ahí para las Caldas Villa Termal, experiencia fascinante. Que se va al fondo, fondos para la causa solidaria. ¿Tiene truco? Bastante. Al fondo. Giró y se fue al fondo. Pues Nikola Jerkan, 31 veces internacional con Croacia, exfutbolista del Real Oviedo, ciudadano croata de nacimiento, pero asturiano de adopción. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por hablarnos tanto de tu país natal como de ese partido que mañana va a enfrentar a ambas selecciones. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para, vuelta de tan solo un momento, afrontar la última etapa ya de este programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche de lunes y lo hacemos afrontando lo que es ya la recta final del espacio de hoy. Hemos hablado de los premios ATR, hemos hablado con un croata afincado en Asturias, exfutbolista, bueno, con motivo de ese encuentro que mantendrán mañana las selecciones de España contra la de Croacia. Y vamos a hablar a continuación, bueno, pues de una práctica ancestral, pero que se moderniza, bueno, pues año a año y prácticamente día a día, que no es otra que la del tiro con arco. Bueno, para hablar de ello se encuentran con nosotros Emilio Álvarez, director del 5º campeonato IFA Bowhunter,
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, María Álvarez, campeona de España de bosque sub-14 en el año 2015. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿cómo se desarrolló la prueba del pasado fin de semana? Bueno, pues fue una prueba muy buena, aparte porque han venido de todas las comunidades de España. Tuvimos gente de Castilla y León, gente de Castilla-La Mancha, gente de Madrid, gente de Cataluña, Valencia, gente de Canarias, que eso ha sido un éxito, traerlos aquí a Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco. O sea, estaban, no siendo la comunidad de Murcia, creo que estaban todas las comunidades representadas en este campeonato. Lo cual está muy bien. Está muy bien. Éramos 105 personas compitiendo, eran 105 personas compitiendo. Y bueno, pues se ha desarrollado, ha sido una prueba que en principio ha sido muy dura, porque Asturias es como es. La orografía es dura. Yo tengo, aparte yo tengo un campo de tiro con arco permanente, de 3D, y bueno, el tiempo nos deslució un poquito la prueba. La hizo muy dura. Pero bueno, los arqueros han marchado encantados, satisfechos. Sí. Claro. Y bueno, fue un campeonato un poco atípico, porque quisimos, aparte de ofrecer lo que es el tiro con arco, quisimos ofrecer lo que es la gastronomía asturiana. Y, por ejemplo, el sábado por la noche lo que les hicimos fue una parrillada de gochos Tuscelta. Estamos un poquito relanzando nuestras razas autóctonas, y contacté con la asociación y ellos se brindaron a venir a darnos una pequeña charla y explicar los productos que tenía el gochos Tuscelta. Y bueno, la gente se ha marchado... ¿Como pa' no? Sí. Claro que sí. ¿Qué es Bowhunter, para aquellas personas que no lo saben? Bueno, Bowhunter es una disciplina de tiro con arco que depende de la Asociación Nacional de Arqueros de Bosque, IFA, que es una federación internacional. Y son pruebas, esto consiste en 3 pruebas distintas de tiro con arco. Tenemos una prueba que se llama la prueba estándar, que se tira animales de foin, reproducciones de animales de foin, distintas distancias, y siempre desde 2 puestos de tiro. Se tira una flecha desde cada puesto de tiro. Después tenemos la modalidad animal, que es lo mismo, pero solo se tira una flecha a la diana. Si fallas esa flecha, avanzas a otra piqueta. Ya tiene menos puntuación. Y si fallas esa flecha, a otra piqueta. Si fallas ya no tienes, ya es 0. Y después tenemos la Hunter, que imita un poquito al tiro de caza, que tienes solo una oportunidad. Y ahí tienes, la puntuación es el doble de lo que vale, pero solo tienes una oportunidad. Claro, claro. ¿Y qué es el Campeonato de España de Bosque? El Campeonato de España de Bosque es una modalidad dentro de la refeta, en el caso en el que yo gané, que imita con esos mismos animales, sería como animales de foin, en todo animales momento de foin, estamos hablando, sí. que es como el Que forespan. nadie se asuste, vamos. No, como el forespan. Quedamos que son dianas. Claro. Lo llamaremos dianas, Claro. ¿vale? Por Dios lo llamamos dianas. Vale. Es como forespan, el foin es como forespan. Sí, sí. Que tú tiras siempre desde una distancia, desde una piqueta, que no es desconocida, tú no sabes a cuánto estás tirando. Tú tienes que calcular la distancia que hay desde donde tú estás a la diana. Tirar a ella y tienes 2 flechas. Valen lo mismo las 2 flechas y tienes distintas zonas de puntuación. Tendrías la zona grande del bicho, que eso vale 5 puntos la flecha. Luego una zona más pequeña, que vale 8, otra todavía más pequeña, que vale 10, y la más pequeña, que vale 11. Y tiras 2 flechas. Ajá, perfecto. Bueno, ¿hay afición en Asturias a estas modalidades, a estas prácticas? Sí, en Asturias lo que es la práctica de bosque hay bastante afición y está creciendo, la afición está creciendo. Esta modalidad que introdujimos es nueva en Asturias, llevamos pues muy poquito, como un año así practicándola, y bueno, son muy poquitos arqueros todavía los que lo están practicando. Claro. Pero bueno, a nivel de... los resultados están ahí, a nivel nacional ha sido un éxito para nosotros. Claro. Hemos conseguido varios podiums y éramos nuevos. De hecho, mucha gente solo ha tirado 1 o 2 veces en esta modalidad, pero vienen del campo del bosque, o sea, vienen de refeta. Sí. Y bueno, pues se han adaptado bastante bien. Se nota, claro. Se nota. Claro. Comparativamente al resto de España y Europa, ¿cómo estamos en este tema? Bueno. A ver, en Asturias respecto al resto de España somos bastantes menos. En Madrid, por ejemplo, sobre todo Cataluña, hay muchísima afición. Y respecto a Europa, en los países más del norte y centro hay muchísima más afición que en España.
Claro, claro. Bueno, vamos a ver a continuación distintos tipos de arcos, distintos tipos de arqueros a lo largo de la historia. Bueno, y vais a comentarme un poquito, bueno, pues, qué tipo de arco, vais a comentarme un poquito qué tipo de arquero es el que nos vamos a ver esas imágenes que nos van a poner ahora. Bueno, las vais a poder ver en este monitor, también en el otro. Bueno, tenemos aquí primero el arquero británico, el típico de la Guerra de los 100 años, ¿no? Sí. Párame la imagen, Enol, cuando puedas. Bueno, vamos a ver si la paramos en el anterior. Vamos a ver, bueno, en este caso tenemos al típico indio que vemos en las películas, ¿no? Sí, esto es lo que en la actualidad, esto es arco prehistórico, porque son arcos hechos de madera sin ningún tipo de fibras ni nada, cuerdas naturales. Estos son, lo mismo en el anterior que esto, son arcos prehistóricos llamados longbows. El longbow. Ahora en la actualidad también hay el mismo tipo de arco, pero bueno, ya están hechos con resinas, con tipo de fibras, maderas, pero bueno, no tiene nada que ver con esto. Los arcos de ahora tienen un rendimiento muchísimo mayor. No hace falta tirar con muchísimas, como aquí hay que ser fuerte, tiene muchísimas libras. Ahora con muchas menos libras se da muchísima más velocidad al arco. Claro. Pensar un arco como el de este indio o el de los ingleses anteriores, supongo que requeriría mucha fuerza. Sí, claro. Bueno, fuerza y técnica. No todo está basado en la fuerza, también es la técnica, saber abrir el arco. Claro. Y esto que leemos, por ejemplo, en los libros de historia, que dicen que estos arqueros ingleses eran capaces de tirar, recargar, volver a tirar, y cuando una ya está por el aire ya están tirando otra. Sí. ¿Esto es más literatura o es verdad? No, es verdad. Con los arcos tradicionales o longbows es muy rápido, se tira muy rápido, porque son tiros instintivos, no se apunta al disparar. Son tiros instintivos, abres y tiras. Claro. Y por eso ya digo, es muy rápido, es muy rápido. Claro. Vamos a ver sirvientes. Vamos a ver, después de los ingleses y el indio de las películas que veíamos los sábados en este caso, vamos a ver cuál es el siguiente. Ahí está. Bueno, pues ahí lo tenemos, bueno, pues parece, no sé, sí, vamos a pararlo, un arquero persa de estos, bueno, también de tipo la película de 300 o uno de estos. Son arcos todos de la Edad Media y estos son más recurvados, otros tipo longbow es arco recto, este es un poco más recurvado y bueno, es muy parecido, son arcos históricos. Claro. Ahora mismo hay categoría ahora mismo también en España de arcos históricos. ¿Y qué potencia podía alcanzar un tiro de estos para que atravesara una armadura? Pues la verdad es que tendría que tener muchas libras. Se habla de que los arqueros ingleses se estaban tirando con 100 libras mínimo. Claro. Vamos a dar play, vamos a ver cuál es el siguiente, que en este caso vamos a poder ver. Vamos a ver, después del persa. Bueno, en este caso, bueno, nos parece un arquero japonés, un arquero oriental, cuando menos. Esto es la disciplina Kido, me parece que se llama. Y bueno, eso también son arcos instintivos, son todos arcos instintivos. Como veis, no apuntan. Es abrir y disparar. ¿Y se logra hacer blanco? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, pues... Técnica, eso, sí. Técnica y práctica. Claro, sobre todo técnica y práctica. Claro, pero parece imposible, o sea, tirar sin apuntar y dar en el... No, es mucha práctica. Es mucha práctica. Claro. Vamos a ver si hay uno más. Creo que puede haber uno más en este caso. Bueno, que leo en japonés, aquí tenemos arqueros mongoles en este caso, supongo que sean parecidos, ¿no? Son parecidos y además estos arcos son más cortitos, como veis, que los ingleses, y estos se usaban para disparar cuando van en carrera a caballo. Lo cual ya debe ser rizar el rizo de la dificultad, me imagino. Sí. Claro. Bueno, y ahora, María, te voy a pedir que me enseñes el arco que tienes ahí, ¿vale? Después de que hemos visto estos arcos históricos, que me expliques un poquito este arco y que me digas en qué se diferencia básicamente de los que veíamos ahí. Pues en todo. En todo, claro, bueno, sí, prácticamente. Las palas y el cuerpo, por ejemplo, están hechos ya de metal. En este caso me parece que son de aluminio. Sí. En vez de ser un sistema de cuerdas que simplemente esté enganchado a la pala a la cuerda, es un sistema de poleas. Lleva 2 poleas a cada lado y se abre por un sistema de poleas y cuerdas. Tú tiras de esta cuerda. Es que eso te iba a preguntar, ¿cuál es la cuerda de la que tiras de esta. Y estas dos le giran las poleas y abre. Tiene bastantes más libras que los... Bueno, no muchas más, pero es más fácil de abrir, es mucho más fácil de abrir. En aquellos arcos, por ejemplo, 60 libras en aquellos arcos, serían muy difíciles de abrir, tendrías que tener muchísima fuerza. 60 con este es muchísimo más fácil. Claro. Porque tú cuando abres, de un principio, tú abres más las 60 libras, pero según cuando vas llegando al final de tensar la cuerda, tiene lo que se llama el muro, que ahí desdobla la potencia
y te quedas, pues por ejemplo, te puedes quedar en 20 libras, entonces puedes Claro. aguantar ahí perfectamente. Claro. Y para abrirlo no se abre con dedos, se abre con un disparador Ah, que tú al abrir aquí, tú tienes un gatillo y tú disparas cuando quieres. Claro. O por el tiro de sorpresa que tú pones y vas tirando hasta que salta cuando él quiere. claro. Luego además tiene un visor, como se puede ver aquí. Mm, Esta parte se llama scope, que es Sí. la parte que tiene una lente, tiene tal, y se puede regular para ponerlo a la distancia a la que quieras. claro. Luego tiene un reposaflechas, que hace que sea mucho más técnico el tiro. Tiene un estabilizador para estabilizar, que no pese tanto el arco, Sí, porque este arco pesa 5 kilos más o menos, Sí. y le puedes ir poniendo más o menos peso. Cuanto más peso le pongas, más quieto estás al sujetar el arco. Claro. Es lo que tienen los estabilizadores. Que pues, normalmente, además del delantero, se le pone uno lateral para que no se vaya hacia adelante. Según el gusto del arquero lo puedes Sí. poner o no. Eso ya queda a gusto del arquero. Madre mía. Bueno, ¿y cómo os nace la afición a ambos por el tema del arco? Que bueno, lo que os digo, prácticamente las pelis y poco más, hasta que nace esto del Bowhunter. Bueno, no, a nivel asturiano ya hace muchos años que está la Federación Asturiana de Tiro con Arco. Y bueno, pues a través de unos amigos que teníamos, nosotros tenemos una finca grande y nos dijeron que había la posibilidad de poner un campo de tiro con arco en 3D. Y yo no sabía lo que era el campo de 3D. Entonces, bueno, fuimos a ver unas pruebas, vimos que había la posibilidad de ponerlo, que realmente era un campo que tenía unas características muy buenas para tenerlo. Y bueno, pues ahí empezó un poquito todo. María se aficionó al tiro con arco y bueno, pues a partir de ahí fue cuando empezamos a moverlo. Claro. Bueno, no es un juguete. No. Estamos hablando que es un arma, está tipificado en el reglamento de armas y bueno, eso hay que tener siempre una licencia deportiva para poder portar el arco, es un primer lugar, poder utilizarlo. Hay que utilizarlo en lugares autorizados, pabellones, campos deportivos donde esté autorizarlo y bueno, siempre con muchísimo cuidado. Esto es un arma y esto hay que tener cuidado con ello. ¿A qué edad te iniciaste, María? A los 8 años. A los 8 años ya empezabas A los 8 años yo empecé a tirar un arco. Claro, bueno, casi como los que salen en las películas que dicen a los 3 ya montaba a caballo y ya tenía su primer arco y tal. Bueno, tú prácticamente lo mismo. Sí. Entonces. Además empecé también con uno de poleas, lo que pasa que mucho más pequeño, era prácticamente de juguete. Y poco a poco me fui iniciando. A los 2 años más o menos ya compré uno parecido a este y fue subiendo hasta llegar a lo que tengo ahora. Claro. ¿Y el techo, el objetivo? Ni se sabe. En mundiales. Claro. Llegar a los Olimpiadas. mundiales. Olimpiadas. Bueno, Olimpiadas. en este caso, en este tipo de arco no va a las Olimpiadas, el que va es el arco olímpico, Claro. que es una mezcla de los que hemos visto antes, solo Ajá. que también es de metal y también tiene visores y estabilizadores. Claro. Bueno, próxima cita, próximos proyectos que tenéis en cartera. Bueno, como para lo que es la empresa de Arco Los Valles, la que nosotros tenemos, ahora mismo lo primero que está en mente es hacer una liga que llamamos la Liga del Cantábrico, hacer una prueba de la Liga del Cantábrico, que será supongo en septiembre. Después tendremos un trofeo que llamamos el Maestro Arquero, que lo hicimos el año pasado, también a nivel nacional. Y hay un proyecto un poquito mayor, que sería hacer una indoor. Este año hicimos una indoor, que es en pabellón, con las mismas dianas, es la primera que se hacía en Asturias. Y bueno, viendo el éxito que tuvimos y la aceptación que tiene con la gente, intentaremos hacerla internacional. Si conseguimos el apoyo que nos han dicho que puede que consigamos el apoyo de la Cámara de Comercio de Gijón, seguramente el año que viene en la Feria de Caza seguro haremos una indoor. No sé qué modalidad, si haremos internacional o solamente nos quedaremos como este año en España. ¿Pero María? El mes que viene el Campeonato de España al aire libre de cadetes. Luego ya en septiembre el Campeonato de España de 3D, solo que esta vez en medio 14 en cadete, al cambiar de modalidad. Y ya en noviembre la Copa del Mundo en Marrakech. Oye, no soy muy partidario de hacerte esta pregunta, pero hay mucha gente en casa que se la está haciendo. ¿Hay muchas chicas que compitan con el arco? No tantas como chicos, pero sí que hay bastantes. Claro. Bueno, porque hay mucha gente que seguro que se la estaba haciendo. Y 2 cosinas más os quería preguntar ya a modo de curiosidad. Eso que vemos en películas como Robin Hood, que el tipo clava una flecha en el árbol y es capaz de clavar otra que parte la primera por el medio, ¿eso es película o eso...? Eso es muy común. Eso es muy común. Sí, Oh, Dios sobre mío. todo con este tipo de arcos.
O sea, ¿serías capaz de clavar una flecha en un árbol Sí. y clavar la siguiente partiendo la primera por la mitad? Sí, es lo que llaman un Robin. Claro, por eso lo vi yo en la película Robin Hood. Claro, y por otra parte, ¿a qué distancia tú serías capaz de acertar? Bueno, pues no sé, la típica figura de Guillermo Tell de yo con una manzana puesta arriba de la cabeza y que yo no corriera peligro. Con eso no se puede jugar. Con eso no se puede jugar. No se puede jugar. Efectivamente. Con eso no se puede jugar. Efectivamente. Es la mejor respuesta que Sí. me podéis dar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros A vosotros esta por noche, los por invitados. acercarnos lo que es el mundo del Bowhunter, el mundo del Campeonato de España de Bosque y también, bueno, por enseñarnos lo que es un arco moderno frente a los que hemos visto, bueno, pues esos arcos históricos. Señalar, muy importante, que no es un juguete. No, eso está claro. Y los niños, es muy importante que se... Bueno, para nosotros es muy importante que se acerquen a un arco. Pero siempre tiene que acercarse a través de un club. Claro. O una asociación. Siempre con un monitor. Esto no es un juguete. ¿Y a qué edad hay que iniciarse los niños? Bueno, pues ¿O a qué edad es buena María empezó a los 8 años, 8 o 9 años, que ya son categorías ardillas. Bueno, pues ahí es el momento para empezar a... Pero otra cosa. Sí. Tiene que empezar a jugar con el arco. No a competir con el arco. Claro. Que son cosas distintas. No podemos meter presión a los niños. Claro. Yo he visto, en este campeonato de España, he visto alguna cosa que dijo, coño, que son Que niños... son críos. Que son críos. Y a mí me fastidia mucho cuando un crío termina llorando. Claro. No, claro. tú vienes a disfrutar. Sí. María hasta ahora fue siempre a disfrutar. Claro. O sea, Y con buenos resultados, ¿verdad? Sí, tiene un palmarés muy bueno. Muy bueno. Claro. Aparte de ese campeonato, hay más campeonatos de España. Perfecto. Pero eso es que quede claro, los críos tienen que disfrutar. Claro. Pues voy a invitaros, para finalizar, a que participéis en el juego de limón. En este caso, bueno, va a participar María, si te parece bien. Tiene mejor pulso que yo. Tiene mejor pulso ya, ¿no? Que tú en este caso. Bueno, María, se trata de que tengas buen pulso, buena destreza y que trates de colocar una moneda encima de este limón que flota en este agua contenida en la vasija. ¿Que lo logras? Bueno, pues señalar que sois padre e hija, en este caso, bueno, pues ganáis una estancia en Las Caldas Villa Termal. Una experiencia fascinante. ¿Que la moneda se va al fondo? Como puede ocurrir. Bueno, pues los pocos fondos que se recauden se envían a un asilo de ancianos en India al final de la temporada del programa. ¿Lista? Sí. Venga, Un momento, se me adelante olvidó con ello. Moneda. Vamos allá. Ahí va. ¡Ay, no! Pensé que lo lograba en este caso. Dios mío, va decidida y ahí lo clava. Pues muchísimas gracias a los dos. Emilio Álvarez, director del 5º campeonato IFA de Bowhunter. María Álvarez, campeona de España de Bosque Sub-14 en el año 2015. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, y por acercarnos lo que es este mundo largo. Y ojalá que no se pierda y que, bueno, pues coja vigor de estos años para adelante. Muchísimas gracias. A vosotros. Como gracias también les damos a ustedes por haber estado esta noche con nosotros, noche en la que hemos iniciado la semana que culminará el próximo viernes, festividad de San Juan. Bueno, nos vamos, les dejamos a continuación con el especial Elecciones Generales, y es que a lo largo de toda esta semana, bueno, pues Bernardo Solís entrevistará a los distintos candidatos cabeza de cartel, candidatos número 1 de las distintas formaciones que concurren desde Asturias a las elecciones y que tienen actualmente representación en la Junta General del Principado. Partido Popular, Partido Popular Coalición con Foro Asturias, Partido Socialista, Coalición Unidos Podemos y también Partido Ciudadanos. Les dejamos con la información electoral. Gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta mañana.